Recuerdo la tarde en que lo anunciaron. El sol de otoño, con su luz melancólica, se filtraba por la ventana del comedor, tiñendo de oro el polvo suspendido en el aire. Era una imagen hermosa, pero mi corazón se sentía helado, petrificado. Mis hijos, Elena y Carlos, estaban allí. Mis nietos, Sofía y Marcos, también. Todos juntos, sentados alrededor de la mesa que yo mismo construí hace tantos años, riendo, sus voces un coro alegre que, sin embargo, no me incluía. Hablaban del gran viaje familiar, un viaje al que, por supuesto, yo no estaba invitado. Llevaba años observando cómo mi vida se encogía, cómo se volvía más pequeña con cada día que pasaba. De ser el pilar inquebrantable, el proveedor incansable, el hombre que arreglaba cualquier problema con una palabra o una herramienta, me había convertido en una sombra. Una presencia silenciosa que se movía por los rincones de la casa, que alguna vez fue mi reino. Mis hijos, que una vez buscaban mi aprobación para cada decisión, ahora apenas me pedían consejo. Sus vidas eran un torbellino de trabajo, de hijos, de compromisos, y yo era un adorno más, un mueble viejo y familiar en el fondo de su agitado escenario. Mis nietos, pegados a sus pequeños rectángulos de luz, apenas levantaban la vista para darme un saludo distraído, un «Hola, pues, abuelo», que se perdía en el eco de sus videojuegos. Era como si mi presencia fuera un suspiro, apenas audible, fácilmente olvidable. Pero este viaje era diferente. Habían estado meses planeándolo, susurrando detalles, mostrando folletos brillantes en la pantalla de la tableta. Un crucero por el Mediterráneo, decía el folleto. Las islas griegas, Santorini, Mykonos. Nombres que mi esposa, Laura, y yo habíamos soñado pronunciar juntos, de pie en la cubierta de un barco, con el viento salado en la cara. Recuerdo sus ojos brillantes cuando mirábamos esos mismos destinos en documentales de televisión, sus manos entrelazadas con las mías. Algún día, Mateo, solía decir ella, con esa fe inquebrantable en el futuro que solo tienen los soñadores. Algún día, cuando los niños sean mayores y tengamos un poco de paz. Ese día nunca llegó para ella. La enfermedad la reclamó demasiado pronto. Y ahora, décadas después, parecía que tampoco llegaría para mí. Escuchaba sus conversaciones durante las cenas de los domingos, que antes eran sagradas, y ahora se sentían como una formalidad. Queremos un camarote con balcón para ver el mar al amanecer, decía Sofía, mi nieta, con un entusiasmo juvenil. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Y las excursiones? ¿La de la caldera en Santorini? ¿El monasterio de Mykonos? Elena y Carlos discutían sobre los presupuestos, sobre qué restaurante elegir en cada puerto. Tenemos que reservar pronto para conseguir un buen precio, insistía Carlos, siempre práctico, siempre pensando en la economía familiar. Yo me sentaba en la cabecera, sirviéndome mi sopa con manos temblorosas, fingiendo un interés absoluto en el noticiero que nadie más escuchaba, la pantalla azul reflejándose en mis gafas. Pero cada palabra de esas conversaciones era una pequeña puñalada silenciosa en mi pecho. Hablaban de la familia, de todos nosotros, de nuestro gran viaje, pero sus ojos nunca se posaban en mí cuando pronunciaban esas frases. Nunca. Yo no era parte de ese todos nosotros al que se referían. Yo era el anacronismo, el resto el que se quedaba. Una tarde, el silencio se volvió insoportable. No pude más. Mientras recogía los platos, mis dedos rozando la porcelana fría, me atreví a preguntar, con la voz apenas un susurro que se me escapaba de la garganta reseca. ¿Y para cuándo es el viaje? Suena verdaderamente maravilloso. Elena, mi hija mayor, se giró con una sonrisa forzada, casi plástica. Su mirada era distante,
como si me viera a través de un cristal empañado. Ah, papá, sí, es para el próximo verano. Va a ser genial, estamos muy emocionados. Carlos, siempre más directo, siempre con la franqueza que a veces dolía, añadió sin rodeos. Demasiado cansado para ti, papá. Es mucha caminata. Y el calor del Mediterráneo en verano. No queremos que te agobies. Además, no hay plazas ya para nosotros. Mi nieto mayor, Marcos, que tiene la misma edad que yo tenía cuando me casé y que nunca había tenido que preocuparse por el dinero, solo murmuró, mientras volvía a su teléfono. Además, es carísimo, abuelo. Ya estamos haciendo milagros para poder ir los que somos. Un nudo, denso y doloroso, se formó en mi garganta. La voz se me murió en la boca. ¿Demasiado cansado? ¿Demasiado caro? Yo, yo, que había trabajado 40 años sin descanso en la fábrica, turno tras turno, con las manos agrietadas y la espalda doblada, para que ellos nunca supieran lo que era la escasez. Yo, que había pagado sus estudios, sus bodas y hasta la entrada de sus casas, sacrificando cada extra, cada pequeña ambición personal. Ahora, ¿era un estorbo? ¿Una carga? ¿Un anciano débil que no podía soportar el ajetreo ni el gasto? La amargura subió por mi esófago, un sabor metálico y ácido. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Carlos y Marcos rebotaban en mi cabeza como pelotas de goma en una habitación vacía. Demasiado cansado para ti. Carísimo. Sentía un dolor físico en el pecho, la punzada de la ingratitud, una herida abierta en el lugar donde antes solo había amor y orgullo. Recordé cuando Elena se rompió la pierna de niña y yo la cargué por todo el hospital, sin dormir en 2 días, acunándola entre mis brazos. O cuando Carlos necesitaba un coche para su primer trabajo y yo vendí mi reloj de oro, el de mi padre, para dárselo como enganche. Siempre había estado ahí. Siempre había pagado el precio, el emocional y el monetario. ¿Y ahora? Ahora era invisible, descartable. Fue entonces cuando una chispa, una pequeña llama de rebelión, de dignidad herida, se detuvo, encendió en mí. No era ira ciega, era una resolución fría y calculada. ¿Demasiado viejo? ¿Demasiado pobre para su capricho? ¿Ellos? ¿Ellos serían los que me dirían cuándo y dónde podía ir? ¿Cuándo mi presencia era conveniente o un lastre? No. Había ahorros. Pequeños fondos, sí, pero existían. Secretos que ni siquiera mis hijos conocían. Eran los ahorros que Laura y yo habíamos guardado, gota a gota, para emergencias o para esos caprichos de la vejez. Este, definitivamente, era un capricho. Mi capricho. A la mañana siguiente me vestí con mi mejor traje, ese que solo uso para funerales o bodas lejanas, el que mi esposa me compró para nuestras bodas de plata. Me afeité con un pulso firme. Mi reflejo en el espejo mostraba a un hombre cansado, sí, pero con una nueva determinación en los ojos. Tomé el autobús al centro de la ciudad, un trayecto que ya no hacía con frecuencia. Entré en una agencia de viajes pequeña, discreta, que había visto cientos de veces al pasar, pero nunca visitado. Un lugar sin la grandilocuencia de las grandes cadenas, donde uno podía pasar desapercibido. Allí conocí a la gente, una mujer de unos 40 años, de ojos amables y una sonrisa comprensiva, llamada Patricia. Le conté mi situación, o al menos la parte que le interesaba a ella, que quería sorprender a mi familia con un viaje, que quería que fuera su regalo, sin que ellos supieran la procedencia. Ella me escuchó con paciencia, sin juzgar, solo asintiendo de vez en cuando. Le expliqué el crucero, las fechas que mis hijos habían mencionado en sus conversaciones, las compañías de cruceros que barajaban. Quería los mismos camarotes, las mismas excursiones. Quería exactamente lo que ellos creían que iban a pagar con tanto esfuerzo. Y sí, quería que fuera un secreto,
Un secreto absoluto. Le di mis datos bancarios, mis tarjetas de crédito. Le transferí la cantidad necesaria. Era una suma considerable. Casi todos mis ahorros extra. Esos que Laura y yo llamábamos nuestro cofre pirata. Pero la imagen de sus caras, cuando supieran la verdad, el peso de sus palabras de descarte, eso no tenía precio. Esto era una inversión en mi propia dignidad. Patricia me miró por un momento y vi un brillo de entendimiento, de compasión incluso, en sus ojos oscuros. ¿Está completamente seguro de esto, señor Mateo? Me preguntó su voz suave. Completamente seguro, Patricia, le respondí, mi voz ahora más firme de lo que había sido en años. Solo hay una condición. Quiero que nadie sepa que fui yo quien lo pagó. Ni una palabra a mi familia. Ni un ápice de información. Hasta que sea el momento adecuado. Y el momento adecuado lo decidiré yo. Ella asintió, su rostro serio. Sellamos el pacto con un apretón de manos, una promesa silenciosa entre dos extraños. Los días se convirtieron en semanas. Las conversaciones sobre el viaje se intensificaron, ahora con un tono de victoria. Una tarde, Elena llegó a Pamimia, casa de la mano de Carlos, ambos radiantes, sus caras iluminadas por una emoción casi infantil. «Papá, papá, tenemos grandes noticias», exclamó Elena. Su voz, vibrando de alegría. «Hemos conseguido los boletos. Vamos a ir al crucero, a las islas griegas, por fin». Parecían niños con zapatos nuevos, o quizás como exploradores que acaban de conquistar una cima inexpugnable. Se abrazaban, celebraban, sus risas resonaban en las paredes. Hablaban de cómo habían rascado de aquí y de allá, de cómo habían sacrificado tanto para poder pagarlo, de los meses de ahorro y planificación que habían invertido. Yo los observaba desde mi sillón, mi taza de té posada en la rodilla, una pequeña sonrisa apenas perceptible, casi invisible en mis labios. Ellos creían que habían conquistado el mundo. Yo sabía que solo habían aceptado mi regalo invisible, mi sacrificio silencioso. Me sentí una mezcla extraña y contradictoria de tristeza y una satisfacción profunda. Tristeza porque, a pesar de todo, aún me negaban un lugar en su viaje, en su alegría compartida. Tristeza por la facilidad con la que me habían descartado. Satisfacción porque el secreto me daba una fuerza, una sensación de poder y control que no había sentido en años. Era como tener una carta bajo la manga, unas que ellos nunca verían venir. Una venganza sutil, no por maldad, sino por justicia. Las semanas previas al viaje fueron un torbellino de preparativos. Mis nietas se compraban bañadores nuevos. Mis hijos discutían sobre los itinerarios detallados, las cámaras de fotos, los mapas. Yo seguía siendo el observador silencioso, el espectador mudo. Seguía escuchando cómo planeaban cada detalle, cómo se imaginaban cada momento. Y en cada conversación, en cada brindis por el esfuerzo familiar, seguía sin haber un lugar para mí, ni siquiera una mención. A veces, Elena decía con un suspiro, con un tono de falsa compasión que me revolvía el estómago: «Ojalá papá pudiera venir, pero ya sabes, el gasto y está mayor para tanto ajetreo». Y Carlos respondía: «Sí, es mejor que se quede tranquilo en casa». Me miraban con una lástima que me revolvía las entrañas, una lástima que yo sabía era una mentira, una justificación para su propia comodidad. Pero cada vez que me miraban así, el dolor de la exclusión se transformaba en una determinación de acero. La decisión de ir solo, de hacer las cosas a mi manera y, aún más importante, de haber pagado por todo su capricho sin que lo supieran, se afianzaba en mi espíritu. No era venganza en el sentido cruel de la palabra, era justicia. Era demostrarme a mí mismo que aún era capaz de hacer cosas grandes, de tener un impacto, de reclamar mi dignidad,
incluso si ese impacto era, por ahora, un secreto. Era recuperar un pedazo de mí que ellos habían olvidado. El día de la partida se acercaba inexorablemente, como una marea alta. Tenían los billetes electrónicos en sus teléfonos y Patricia les había indicado que debían ir a la agencia de viajes para recoger la documentación final y los pases de embarque, como parte de un paquete especial. Yo sabía que ese día, en esa agencia, sería el inicio de algo, el inicio de su viaje y el inicio de mi propia revelación. Me pidieron que los llevara a la agencia. Así, aprovechamos para que salgas un poco de casa, papá, dijo Elena, con esa voz untuosa que usaba cuando creía que me hacía un gran favor, como si la mera acción de llevarlos fuera un privilegio para mí. Acepté, por supuesto. Sonreí. Me vestí con el mismo traje que usé para ver a Patricia, un uniforme silencioso de mi propósito. El motor del coche sonaba diferente ese día, más fuerte, más decidido, como un corazón que late al ritmo de una verdad inminente. Sabía que al entrar por esa puerta las cosas cambiarían. No para ellos, al principio, no de inmediato. Pero para mí, el viaje ya había comenzado mucho antes. Y el destino final no era solo las exóticas playas de Grecia, sino la verdad. La verdad que ellos estaban a punto de descubrir, en carne viva, sin anestesia. La verdad de quién era realmente el que manejaba los hilos, el que pagaba el precio. Mis ojos no podían creerlo. Los vi, las maletas, no una, sino varias, de todos los tamaños, nuevas y relucientes. Estaban allí, en el pasillo, casi bloqueando el paso, listas para el gran viaje. El viaje de ellos. Mi corazón, ya herido, se apretó aún más con cada costura, cada cierre reluciente, cada etiqueta de equipaje que veía. Parecía que gritaban, «¡Nos vamos sin ti!». Mi hija, Elena, hablaba por teléfono, su voz vibrante, llena de una alegría que rara vez me dedicaba a mí. «Sí, mamá está bien», dijo, casi un susurro, como si mi presencia fuera un secreto vergonzoso, una molestia que debía minimizarse ante su interlocutor. «¿Y la reserva para el masaje en la playa? ¿La confirmaste para los dos?» «Sí, para los dos. No quiero que Andrés se estrese antes de empezar a disfrutar». Los dos. Siempre los dos. Mi yerno, Andrés, sonreía mientras limpiaba sus gafas con un pañuelo de microfibra, su mirada fija en un folleto brillante. Un mar turquesa se extendía en la portada, con palmeras meciéndose bajo un sol dorado. Era el mismo folleto que me habían mostrado, fugazmente, días atrás, sin explicarme demasiado, solo como un mero dato. «Mira qué bonito», habían dicho. «Lástima que no sea un viaje para todos». «¿Estás segura de que tienes todo listo, mamá?», me preguntó Elena, pero su mirada no estaba en mí, sino en una lista que sostenía. Su prisa era un velo fino que no lograba disimular su impaciencia porque yo no estorbara. Me di cuenta de que no hablaba de mis cosas, de mis necesidades, ni siquiera de una despedida. Hablaba de las suyas. «¿El pasaporte de Juanito lo metiste en la mochila de mano? No quiero que se pierda por nada del mundo». Mi nieto, Juanito, ajeno a todo, corría por la sala, un torbellino de emoción infantil, gritando «¡Avión grande! ¡Avión grande!», mientras sus padres se reían con esa complicidad que me excluía. Mi mente retrocedió, como lo hace a menudo últimamente, sin pedir permiso. Se fue a los años en que mis manos, ahora arrugadas, cosían sus disfraces de carnaval hasta altas horas de la noche, preparaban sus meriendas favoritas con los ingredientes más frescos, contaban cada céntimo de mi escaso salario para que tuvieran lo mejor, siempre lo mejor. Esa palabra resonaba hueca ahora, como el eco de una promesa rota en un salón vacío. ¿Era esto lo mejor? Ser la sombra que se arrastra por los rincones,
el recuerdo borroso, el mueble viejo que no se mueve de su sitio. Recuerdo el día en que Andrés se quedó sin trabajo. Había sido un golpe terrible para ellos. Elena lloraba, aterrada por las hipotecas que parecían montañas, por el futuro incierto de los niños, por la posibilidad de perderlo todo. Yo, recién jubilada, con mis ahorros de toda una vida, fruto de décadas de privaciones y disciplina, no dudé un instante. Les dije, con la voz firme, pero el corazón lleno de amor: no se preocupen, esta casa es de todos. Yo les ayudo. Sacaremos esto adelante. Vendí parte de un terreno que teníamos en las afueras, un pequeño huerto donde cultivaba mis tomates y mis sueños, un lugar que amaba con toda mi alma porque me conectaba con mi propia madre. La pérdida de ese pedazo de tierra me dolió más que cualquier corte. Les di el dinero. Era suficiente para cubrir sus deudas, para que Andrés pudiera estudiar ese posgrado que tanto ansiaba, la llave para un futuro mejor, según él. Es una inversión en el futuro de la familia, les dije, tratando de sonar optimista, de calmar mis propios miedos. Mi futuro es el de ustedes. Ellos prometieron devolverme cada centavo. Poco a poco, decían, con intereses incluso, insistía Andrés, aunque yo les pedí que no se preocuparan por eso. Pero la vida siguió, los gastos aumentaron y la promesa se desvaneció entre facturas de servicios, las matrículas escolares y los cumpleaños suntuosos de mis nietos. Nunca les reclamé, nunca les recordé. Pensé que el amor, la gratitud silenciosa, eran moneda suficiente, que su felicidad era mi recompensa. Ahora, mientras los veía empaquetar ropa de verano, gafas de sol y sombreros de paja, esa vieja herida se reabría, más profunda que nunca. No era solo el viaje, era cada pequeña omisión, cada vez que mis opiniones eran ignoradas o tratadas como divagaciones de una anciana. Cada risa que compartían entre ellos y que no compartía conmigo resonaba como un reproche. Era el eco de todas las veces que di mi todo, y ellos tomaron sin mirar atrás, sin una palabra de agradecimiento genuino, solo con esa actitud de que se les debía. Elena volvió a mí. Me tocó el hombro con ligereza, casi con frialdad, como si tocara una vasija delicada que temía romper. Mamá, ¿podrías vigilar la casa mientras estamos fuera? La alarma, las plantas, recoger el correo. ¿Sabes cómo funciona?, dijo. Su voz era práctica, sin un ápice de la ternura de antaño, sin un beso, sin un abrazo de despedida. Ya sabes, por si a alguien se le ocurre entrar. Nos iríamos más tranquilos, sabiéndote aquí. Asentí, mi garganta seca, la voz atrapada en un nudo. ¿Vigilar la casa? Mi casa. La casa donde sus fotografías de niños, con marcos empolvados, aún colgaban en la pared de la sala, donde sus huellas de manos se habían marcado en el cemento fresco del jardín, un recuerdo de cuando eran pequeños y todo era prometedor. Esa casa que yo había pagado, ladrillo a ladrillo, con mis ilusiones y mis sacrificios, con mis años de trabajo duro y mis sueños postergados. La misma casa que ahora era simplemente la casa que debía vigilar, como una sirvienta o una empleada de seguridad que no espera pago. Una chispa se encendió dentro de mí. Una chispa fría, calculada, pero luminosa. No era la rabia ciega que consumía, sino una determinación silenciosa y firme. Ellos creían que yo era vieja, que mi mente divagaba como un arroyo sin rumbo, que mis decisiones ya no contaban, que era un apéndice inofensivo de sus vidas. Se equivocaban. Mi mente era más clara que nunca, una pizarra recién limpia. Mi corazón, aunque dolido hasta lo más hondo, no estaba roto. Estaba despertando. Despertando a una verdad incómoda. Debía defenderme. Me levanté despacio,
con esa lentitud que ellos confundían con debilidad, con fragilidad. Fui a la cocina, buscando un vaso de agua, la boca pastosa por la amargura. Elena seguía en el pasillo, dando instrucciones a Andrés sobre los últimos detalles, el brillo de la expectación en sus ojos. Recuerda llamar a la agencia para la confirmación de la escala. No queremos sorpresas de último minuto. Revisa bien todos los papeles. La palabra agencia flotó en el aire, como una pluma que cae lentamente. Se posó suavemente en mi pensamiento, ligera al principio, pero luego más pesada, más significativa. La agencia, una idea, aún nebulosa, comenzó a tomar forma, entrelazando recuerdos, números y una nueva, amarga sabiduría. ¿Y si la sorpresa era para ellos? ¿Y si la sorpresa ya estaba allí, en esos mismos papeles que debían revisar? Sabía dónde guardaban los documentos del viaje. Los había visto por casualidad, una tarde de domingo, debajo de una pila de revistas de moda y recetas de cocina en la mesa del comedor. Mi instinto primario me decía que no los mirara, que respetara su privacidad, esa privacidad que ellos tan poco respetaban la mía. Pero la dignidad, pensé con una nueva convicción, también era una forma de privacidad. Mi propia dignidad, que ellos habían olvidado, pisoteado sin miramientos. Esa noche, cuando todos dormían, la casa sumida en un silencio profundo, roto solo por el suave zumbido del refrigerador y el lejano ladrido de un perro, me levanté. Con ni 100 tu 100 pasos lentos, pero seguros y firmes, fui al comedor. La luna se filtraba por la ventana, bañando la mesa con una luz plateada. Mi mano no tembló al tomar los documentos. No había miedo, solo una extraña y gélida serenidad. Desplegué los papeles, miré los nombres, los destinos exóticos, las fechas de partida y regreso, y luego mi mirada se detuvo en el costo. El costo total, un número que reconocí al instante, un número que conocía demasiado bien, porque era una parte de mi historia. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, no de tristeza ni de pena. Era una lágrima de comprensión, una amarga revelación. Una pieza más del rompecabezas se encajaba con un doloroso clic. La verdad era más hiriente de lo que imaginaba, y con ella llegó la firme convicción de que era hora de que ellos también entendieran. Era hora de que supieran la verdad que yo misma había ocultado para protegerlos, para verlos felices. Pero la protección, a veces, puede volverse contra uno mismo, convirtiéndose en una celda de humillación. Guardé los papeles con cuidado, deslizándolos de nuevo bajo las revistas, como si nunca los hubiera tocado. Volví a mi habitación. La ventana mostraba una luna llena, grande y silenciosa, como una testigo plateada de mi despertar. Cerré los ojos, pero el sueño no venía. Mi mente trabajaba, un engranaje fino y preciso, trazando cada paso. Sabía exactamente qué hacer a la mañana siguiente. Había una llamada que necesitaba hacer, una verdad que estaba a punto de ser revelada, no por mis labios, no por mi voz temblorosa, sino por la mano del destino, o mejor dicho, por la mano profesional e imparcial del agente de viajes. Y ese, pensé, sería un momento inolvidable. Los días se arrastraban, cada uno más pesado que el anterior. La casa, que antes era mi refugio, se convirtió en un escenario de murmullos y preparativos febriles. Mis nietos corrían emocionados. Sus voces agudas llenaban el aire con nombres de playas, piscinas y atracciones. Mis hijos, en el salón, desplegaban mapas y folletos. Sus risas llegaban hasta la cocina, donde yo me sentaba, escuchando sin ser parte. Mamá, ¿podrías revisar la maleta de Julián? No queremos que se olvide el protector solar, decía mi nuera, Elena, con un tono que mezclaba una petición con una orden. Yo lo hacía, por supuesto. Doblaba la ropa, ponía las pequeñas botellas de champú en bolsas.
Mis manos, un poco temblorosas, trabajaban con la misma dedicación de siempre. Pero esta vez, cada prenda que tocaba me recordaba que yo no estaría allí. Que esas bermudas, ese vestido de baño, serían usados en un lugar al que yo no iría. Escuché a mi hijo, Carlos, hablar por teléfono. Sí, la reserva está confirmada. Todo listo. Un par de semanas de desconexión. Nos lo merecemos. Su voz rebosaba alegría. Una alegría que sentía un punzón en mi pecho. ¿Nos lo merecemos? ¿Y yo? ¿Acaso mis años de esfuerzo, mis sacrificios, no me daban derecho a un pequeño descanso? La verdad es que nunca pidieron mi opinión. Ni siquiera una falsa pregunta, un «Mamá, ¿te gustaría venir, aunque sabemos que es difícil?» Nada. Simplemente asumieron mi ausencia, como si fuera natural, como si yo fuera una pieza de mobiliario más, que se queda en casa para cuidar de ella mientras los demás disfrutan. Una tarde me encontré a mi nieta pequeña, Sofía, dibujando. Me acerqué con la esperanza de un momento de conexión. Abuela, mira, es la playa. Y somos nosotros. Papá, mamá, yo, Julián. Sus deditos señalaban monigotes de colores. Había 4. Faltaba uno. Yo. Mi garganta se cerró. Apenas pude murmurar. Está muy bonito, mi amor. Sofía, con la inocencia de sus 6 años, me miró y preguntó, ¿Tú no vienes, abuela? En ese instante, su pregunta fue la más cruel de todas, porque era sincera, porque nadie más la había formulado con tal desinterés. No, cariño, la abuela se queda en casa, a cuidar las flores, le dije, forzando una sonrisa. Las flores, una excusa tan vacía como el dolor que sentía. Más tarde, Elena vino a mi habitación. Mamá, te dejamos la lista de la compra para estos días. Y el número de emergencias. El vecino estará atento, por si necesitas algo. Y no te olvides de regar las plantas, por favor. La lista, las plantas, el vecino. Todo dispuesto para mi aislamiento, como si fuera una anciana incapaz de valerse por sí misma, una carga que debía ser gestionada. Pero había algo que ellos no sabían, algo que solo yo guardaba. En mi bolso, bajo el forro, llevaba el recibo con mi nombre, el nombre de la persona que había pagado cada euro de aquel viaje, de aquel regalo familiar que no me incluía. Recordaba la conversación con el agente de viajes, su sorpresa al ver mi decisión. ¿Está segura, señora? Es una suma considerable. Yo había sentido. Completamente segura. Y por favor, le pido discreción total. Que nadie, absolutamente nadie, sepa quién pagó. Su profesionalidad fue impecable. Había entendido que esto no era solo una transacción, era algo más. Pensé en las horas que pasé ahorrando, los pequeños caprichos que me negué durante años, ese dinero que estaba destinado a mi vejez, a mi tranquilidad, lo había invertido en un sueño para ellos, un sueño que ahora se convertía en una pesadilla para mí. O eso creían ellos. Me senté en el sillón de la sala, el mismo donde tantas veces acuné a mis hijos, donde les leí cuentos a mis nietos. Miré a mi alrededor. La casa estaba llena de su ruido, de sus preparativos, pero vacía de mi presencia en sus planes. Una punzada helada me atravesó el pecho. No era solo el viaje, era la indiferencia, la facilidad con la que me habían borrado de la ecuación. Pero esa indiferencia, pensé, sería su perdición. Comencé a repasar mentalmente mi propio plan. Cada detalle, cada conversación pendiente. No se trataba de vengarme, no en el sentido cruel de la palabra. Se trataba de justicia, de dignidad, de que recordaran quién era yo, quién había sido siempre. El día de la partida llegó. La casa era un caos alegre. Maletas en el pasillo, risas nerviosas, prisas de última hora. Yo me mantenía al margen, una figura silenciosa en la periferia de su felicidad. Llevaba mi vestido más sobrio,
mi cabello recogido con pulcritud. Me había asegurado de dejar todo listo para ellos. Las llaves duplicadas, las persianas bajadas, las ventanas cerradas. Una perfecta anfitriona para una casa que se quedaría vacía. «Bueno, mamá, nos vamos», dijo Carlos, dándome un beso rápido en la frente. Un gesto casi mecánico. «Cuídate, te llamamos cuando lleguemos». Elena añadió: «Pásalo bien, descansa». ¿Descansar? ¿De qué? ¿De mi propia invisibilidad? Mis nietos me dieron abrazos apresurados. «Adiós, abuela, traeremos arena para ti». Sofía, en cambio, me dio un abrazo largo, apretado. «Te quiero, abuela». Esas palabras, llenas de la inocencia que aún no se corrompe, fueron un bálsamo y a la vez una herida más profunda. Porque por un momento me recordaron que no toda la familia era igual. Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó sobre la casa como un sudario. No era el silencio de la paz, sino el de la desolación. Me quedé de pie en el umbral, escuchando el motor del taxi alejarse. Y luego el eco del vacío. Mi mano se posó en el bolsillo de mi delantal. Allí estaba. La pequeña nota que había escrito, la dirección del hotel, el número de vuelo y el nombre del agente de viajes. Había llegado el momento. Mi soledad se convertiría en su sorpresa. Mi humillación en su incómoda verdad. No sentía tristeza, solo una determinación fría. Había una llamada que hacer y una verdad que revelar, pero no a ellos, a la persona que me ayudaría a tender el puente entre su ignorancia y mi justicia. El viaje apenas comenzaba, pero no el de ellos, el mío. Los días previos al viaje fueron una tortura disfrazada. Mis hijos y nietos se movían por la casa, como si el aire vibrara con su emoción. Hablaban del sol, de la arena, de los cócteles exóticos que probarían. Cada frase era una puñalada silenciosa. «Mamá, ¿podrías ayudarnos a buscar el bañador de Carlitos? Abuela, ¿recuerdas dónde guardamos la maleta grande que nos prestaste?» Sí, claro que recordaba. Recordaba todo. Las veces que había pagado sus gastos. Las veces que había sacrificado mi propio bienestar por el de ellos. Y ahora sus voces resonaban en mi cabeza, llenas de una alegría que no me incluía. Yo los miraba, preparando sus ropas de verano, organizando sus pequeños botes de protector solar. Observaba a mis nietos correr, sus risas inocentes, y pensaba: ellos no tienen la culpa. Ellos solo siguen el ejemplo de sus padres. Pero la culpa de sus padres era profunda. Era una capa de egoísmo que cubría cualquier rastro de gratitud o amor verdadero. Mi corazón ya no sentía la punzada de dolor agudo de los primeros días. Se había transformado en una piedra fría, pesada, pero con una dirección clara. Había llamado a la agencia de viajes una vez más. La señorita Elena, su voz tranquila y profesional, confirmó los detalles. «Todo está en orden, señora. El paquete está listo. Y sí, haré exactamente como usted lo ha solicitado». Le di las gracias. No supo ni necesitaba saber la carga emocional de esas palabras. Solo necesitaba hacer su trabajo. Había sido una decisión difícil, sí. Repasé mis recuerdos, las navidades, los cumpleaños, las matrículas universitarias. Siempre yo, en segundo plano, la proveedora silenciosa. Y ahora, en mi vejez, me relegaban a una esquina, un mueble más en la casa. No, ya no más. Esta vez, la dignidad era más valiosa que cualquier falsa paz familiar. Llegó el día. El caos se apoderó de la casa desde el amanecer. Maletas por todas partes, gritos de emoción, prisas de última hora. «Mamá, los billetes, ¿dónde los dejaste?» «Abuela, el pasaporte de mi hijo». Los encontraban, por supuesto. Todo estaba bajo control, o al menos eso creían. Yo los observaba desde la cocina, tomando mi té, la taza entre mis manos temblorosas. Mis ojos, sin embargo, estaban firmes.
Me despidieron con la habitual prisa, apenas un beso en la mejilla, un rápido «Cuídate, mamá, te llamamos cuando lleguemos», como si yo fuera una tarea pendiente, un recordatorio. Sus mentes ya estaban en las playas lejanas. Mis hijos se marcharon con una excitación palpable, arrastrando las maletas, los niños corriendo por delante. Su coche se alejó por la calle, dejando tras de sí un silencio que no era el de siempre. Este silencio era diferente. Estaba lleno de expectativa. Yo no me quedé en casa. No, claro que no. Esperé 20 minutos, el tiempo suficiente para que llegaran a la terminal del aeropuerto. Me vestí con mi mejor ropa, no para viajar, sino para presenciar, no para ser parte, sino para ser el epicentro de algo inevitable. Tomé un taxi. El conductor me preguntó si iba de viaje. No, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Voy a presenciar el comienzo de un viaje. Los vi en la terminal, en el mostrador de facturación. Eran una marea de ropa de verano, con gafas de sol en la cabeza y sonrisas amplias. Mi hijo, mi nuera, mi hija, mi yerno y mis 4 nietos, cada uno con una emoción desbordante. Caminé hacia ellos. Cada paso era un redoble de tambor en mi pecho. Mis piernas, que a veces fallaban, esta vez me sostenían con una fortaleza inquebrantable. Mi hijo me vio primero. Su sonrisa se borró, reemplazada por una mueca de confusión y, lo que era mejor, de leve irritación. «Mamá, ¿qué haces aquí?». Su voz llevaba un tono que intentaba ser suave, pero yo detecté la reprimenda. Mi nuera y mi hija se voltearon, sus expresiones replicando la de mi hijo. Los nietos, ajenos, seguían riendo. Les ofrecí una sonrisa que no alcanzaba mis ojos, pero que ellos interpretaron como la de una anciana un poco despistada. «Aquí estoy, mis queridos», dije, mi voz suave pero clara. Me pareció que no podía perderme este momento, el inicio de su gran aventura. Mi hija, siempre la más pragmática, se adelantó un paso. «Mamá, sabes que el aeropuerto es un lío. Deberías estar en casa descansando». «Oh, no te preocupes por mí», respondí. «Estoy perfectamente bien. Y además, creo que tengo una pequeña sorpresa para ustedes». Justo en ese instante, como un actor que espera su entrada, una joven se acercó al mostrador. Llevaba el uniforme de la agencia de viajes. Su cabello recogido en un moño pulcro, una carpeta en la mano. «Disculpen, familia Pérez». Su voz era amable, pero firme. Mis hijos se miraron, expectantes. La chica del mostrador de la aerolínea ya estaba atendiendo a otra familia. El agente de viajes de mi agencia, la señorita Elena, los miró directamente. Hay un pequeño detalle con su reserva, algo que su madre, su abuela, dijo, girando ligeramente la cabeza hacia mí. Me pidió que les aclarara en persona antes de su partida. Los ojos de mis hijos se abrieron, la confusión ahora mezclada con un leve temor. Una punzada de miedo frío recorrió sus rostros. «¿Qué detalle?», preguntó mi hijo, su voz menos segura ahora. La señorita Elena me dirigió una mirada, una señal casi imperceptible. Yo asentí. Ella se aclaró la garganta. Su mirada se detuvo en cada uno de ellos, en mis hijos y sus parejas. Su viaje, todo el paquete de lujo que incluye vuelos, alojamiento en el resort exclusivo y todas las actividades, fue pagado en su totalidad por... Mis hijos y nietos estaban frente al mostrador, un torbellino de risas y planes. Sus voces vibrantes, cargadas de la emoción de un viaje esperado, rebotaban en el silencio pulcro de la agencia. Yo estaba sentada un poco apartada, una figura solitaria en la periferia de su felicidad, sintiéndome como una sombra más en la esquina. Una sombra que, sin embargo, lo veía todo, lo oía todo. Observaba cómo la agente de viajes,
Una joven de rostro amable y sonrisa fácil revisaba sus pasaportes uno por uno. Mis pasaportes. Los míos no estaban en ese montón, ni mi nombre en la lista vibrante de viajeros, ni siquiera una mención casual. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, a pesar del calor de la oficina. Era el mismo frío que había sentido la semana anterior, cuando Laura, mi hija, me había entregado una pila de revistas de viajes con una sonrisa forzada. Mamá, este viaje es para los jóvenes, había dicho. Su voz, demasiado dulce, demasiado persuasiva, para que disfruten sin preocupaciones. Tú te quedarías más cómoda en casa. Ya sabes, los vuelos largos, el cambio de horario, cómoda en casa. La frase se repetía en mi mente, resonando como una condena, cómoda en mi prisión dorada, mientras ellos volarían hacia el azul turquesa de la Minien Dobostin Riviera Maya. Yo vería el mar solo en la pantalla de mi viejo televisor. De nuevo, la agente levantó la vista de su pantalla. Su sonrisa, aunque profesional, parecía cargada de una pequeña curiosidad. Familia Gómez, ¿verdad? Todo parece estar en perfecto orden. Solo queda un pequeño detalle de la reserva por confirmar, algo rutinario. Mi corazón dio un vuelco, un golpe seco contra mis costillas. Sabía que había llegado el momento. El aire se volvió más denso, más cargado de lo que iba a ocurrir. Laura, siempre la más impaciente, se acercó al mostrador, con su bolso colgado del hombro. Su voz sonaba ligera, casi despreocupada. Sí, somos nosotros. ¿Algún problema? ¿Necesita algo más? ¿Alguna firma de última hora? Marco, mi yerno, asintió a su lado, ocupado con su teléfono. Mis nietos, ajenos al drama, señalaban entusiasmados los folletos de excursiones que prometían aventura. La agente, con una calma que ahora me parecía casi calculada, tecleó un último comando en su teclado. Luego, sus ojos azules se posaron directamente en mí, la anciana sentada en la esquina. Hubo una pausa mínima, un asentimiento casi imperceptible de su cabeza. No, ningún problema en absoluto, comenzó la agente. Su voz, clara y melodiosa. De hecho, me gustaría felicitarlos. Es poco común ver una organización tan meticulosa, y mucho menos que todo el paquete de viaje, hasta el último detalle, esté pagado por una sola persona. Y con tanta antelación. La agente sonrió, una sonrisa genuina que no intentaba ocultar un dejo de admiración. La señora Elena Gómez ha sido, sin duda, la más previsora de todos ustedes. El sonido de esas palabras resonó en la agencia como una campana de bronce. Sentí el impacto físico de la revelación en el grupo familiar. La cabeza de Laura giró hacia mí con una lentitud espeluznante, sus ojos redondos como platos, toda su fachada de dulzura desmoronándose. La sonrisa burlona de Marco se congeló en su rostro, su mandíbula cayendo ligeramente. Mis nietos, que un momento antes discutían sobre snorkel, levantaron la vista de sus folletos, sus expresiones de alegría transformadas en una mezcla de confusión y algo que solo podía describir como culpa incipiente. ¿Mamá? La voz de Laura era apenas un soplo, como si se le hubiera escapado el aliento. ¿Qué dice la señora? No entiendo. La agente, ajena al terremoto emocional que había provocado, tomó unos documentos impresos de la bandeja. Sí, aquí lo tengo todo. Las reservas de los vuelos de primera clase, el alojamiento en el resort de 5 estrellas, las excursiones privadas y hasta un generoso fondo para cualquier gasto inesperado. Todo, absolutamente todo, ha sido meticulosamente pagado a nombre de la señora Elena Gómez. Su dedo índice se posó en un nombre resaltado en la pantalla de su ordenador. Aquí está, pueden comprobarlo ustedes mismos. Un silencio denso y pesado se instaló en la agencia. Un silencio que no era el habitual de la espera.
sino el estruendo ensordecedor de una verdad cruda y dolorosa que acababa de estrellarse contra sus ilusiones. Podía ver la vergüenza ruborizar los cuellos de mis hijos, la incredulidad teñir sus miradas, el shock paralizar sus movimientos. Me puse de pie lentamente. Mis articulaciones crujieron con un suave murmullo, pero mis rodillas, sorprendentemente, ya no temblaban. Ya no sentía el frío paralizante de la exclusión, solo una extraña y poderosa calma. Di un paso, luego otro, hasta que estuve junto a Laura, a pocos centímetros de su rostro, que ahora estaba pálido como el papel. Sí, Laura, dije, mi voz apenas un susurro, pero cada sílaba estaba cargada con el peso de todos mis años de silencio, de todas las noches de soledad, de todos los ahorros de una vida dedicados a ellos. Fui yo. Yo pagué el viaje, cada céntimo, desde el billete más caro de avión hasta el seguro de cancelación VIP que cubre hasta un huracán. ¿Recuerdas ese dinero que saqué de mis ahorros para arreglar la gotera del techo? Nunca hubo gotera. Fue para esto, para darles el viaje de sus sueños, el viaje que, según ustedes, yo no merecía. Marco carraspeó, su garganta seca. Pero, suegra, ¿por qué no dijo nada? Podríamos haberlo hablado. Sus ojos evitaban los míos, buscando una salida, una excusa. Lo miré fijamente. Mis ojos, que ya habían visto demasiado, se encontraron con los suyos, llenos de una mezcla de culpabilidad evidente y pánico mal disimulado. Porque quería ver, le respondí, mi voz ahora más firme, con una dureza que rara vez usaba. Quería saber si, incluso sabiendo que yo era quien les abría las puertas a ese paraíso, me harían un pequeño lugar, un espacio diminuto en sus planes, una mención, un gesto, pero no. Dijeron que era un viaje solo para los jóvenes, para que disfrutaran sin preocupaciones. La amargura era un sabor áspero en mi boca. Y parece que la mayor de sus preocupaciones, el gran estorbo, era yo, la persona que lo pagó. La agente, con una elegancia admirable, miró de mi familia a mí, una chispa de comprensión, casi de solidaridad, brillando en sus ojos profesionales. Se había convertido en una espectadora de primera fila de un drama familiar que ella, sin querer, había orquestado. Entonces, señora Elena, dijo la agente, su tono ahora más suave, más respetuoso, casi cómplice. ¿Desea que continuemos con la reserva tal como está? ¿O hay algún cambio que quiera realizar? Todas las decisiones, por supuesto, recaen sobre usted como titular de la reserva. La pregunta flotó en el aire, densa de posibilidades, cargada de la repentina inversión de poder. Era mi turno. El juego había cambiado de manos. Yo ya no era la vieja relegada a la esquina. Era la dueña del tablero, la que sostenía las riendas del destino de sus vacaciones. Podía ver la aprensión, casi el miedo, en los ojos de mis hijos y yerno. Miré a mis hijos, a Laura, que bajaba la vista, incapaz de sostenerme la mirada. A Marco, que se frotaba la nuca con nerviosismo, incapaz de ocultar su vergüenza. A mis nietos, que ahora miraban fijamente sus zapatos, sintiendo el peso de una tensión que superaba su comprensión infantil. Su paraíso prometido pendía de un hilo. Sí, dije con firmeza, volviendo mi mirada a la gente. Hay un cambio muy importante que debo realizar. Mis hijos y mi yerno levantaron la cabeza de golpe, sus expresiones suplicantes, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y terror. ¿Anularía el viaje? ¿Les quitaría esa ilusión que ya consideraban tan suya, tan merecida? Este viaje, continué, mi voz clara y resonante, está a mi nombre, y por lo tanto, las decisiones finales son mías. El viaje se mantiene, los boletos están pagados, el hotel también, todo. No quiero que pierdan esa oportunidad que con tanto ahínco han esperado.
Un suspiro de alivio colectivo escapó de mis hijos, casi audible. Laura incluso intentó una pequeña sonrisa, una señal de agradecimiento anticipado, pero no había terminado. Pero, agregué, levantando un dedo, mi mirada fija en ellos, hay una condición. Ya que este viaje es solo para los jóvenes, como ustedes mismos dijeron, para que disfruten sin preocupaciones, pues bien, disfrútenlo, sin mí. Laura balbuceó, su voz temblorosa. Mamá, por favor, podemos arreglarlo. Un billete más. Un cambio de habitación. Te compramos una excursión para ti sola. Negué con la cabeza. Una sensación de hielo en el pecho. No, Laura, el daño ya está hecho. El corazón no se arregla con un billete más, ni con una excursión de última hora. Se me excluyó, se me dejó de lado, se me mintió con la excusa de mi comodidad. Y yo, en mi comodidad de ser ignorada, he decidido que mi presencia ahora solo estorbaría sus vacaciones sin preocupaciones. Mis ojos se encontraron con los de la agente una última vez. Ella me sonrió de vuelta, una sonrisa que decía, entiendo perfectamente, y la apoyo. Así que sí, dije, mi voz ahora impregnada de una dignidad tranquila. El viaje sigue adelante, tal como lo planearon, sin mí. Disfruten sus vacaciones, mis queridos hijos y nietos. Pero recuerden que cada atardecer que vean sobre el mar azul, cada plato exótico que prueben en ese lujoso resort, cada brisa marina que sientan en su piel, lo deben a la vieja que dejaron en casa, la que pagó cada segundo de su alegría. Tomé mi bolso. La agente, con un gesto rápido y discreto, me entregó una copia de la confirmación de la reserva a mi nombre, el documento más caro y a la vez el más solitario que había tenido en mis manos. Era mi poder, mi declaración. Yo me retiro ahora, dije, mi voz sin inflexiones, sin mirar atrás, sin darles una última oportunidad de arrepentimiento. Disfruten del viaje. Espero que la arena de ese paraíso no les queme los pies. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, mi espalda recta, mi paso firme. La puerta de cristal se abrió con un suave siseo y el sol brillante de la calle me recibió con su calidez. Atrás quedaron sus murmullos atónitos, sus caras pálidas de vergüenza, su sorpresa helada. El aire fresco en mi rostro era una caricia, una promesa de libertad. La venganza no era dulce, no era amarga, era liberadora. Pero la historia no terminaba ahí, lo sabía. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias de esa verdad, las verdaderas consecuencias para cada uno de ellos, apenas comenzaban a gestarse.